Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de la distancia euclidiana en el espacio Rn, de los vectores en Rn, y lo que tiene que ver con el root mean square error o el error cuadrático promedio, más bien la raíz del error cuadrático promedio, como medida de desempeño muy útil utilizada en Machine Learning y Deep Learning, sobre todo en tareas de regresión. Entonces, el prompt que utilizamos para desarrollar este texto que presentamos a través de este cuaderno Jupyter, editado en VS Code, es que le pedí a ChatGPT que me hablara sobre la distancia euclidiana, que proviene de la norma L2 y su utilidad en la medición del desempeño del modelo de regresión en Machine Learning. Esta norma L2 yo quiero también ponerle aquí una línea adicional Markdown con la tecla M para mostrarle que esta L minúscula cursiva, este estilo, se hace delimitando entre signo de dólar, backslash, L y subguión 2, y así él te genera el símbolo que tenemos usual para la norma L2 minúscula. L2 minúscula para establecer la norma o el tamaño de cada uno de los vectores en el espacio vectorial Rn. Es decir, el espacio de las n tuplas de números de componentes reales. Ya empezando el texto, ya nos dice que la distancia euclidiana es una de las nociones geométricas más fundamentales en matemática y a la vez una de las más utilizadas en Machine Learning. Por eso es que estamos haciendo este texto, especialmente cuando se evalúa el desempeño de un modelo de regresión. Su origen está en la norma L2 de los espacios vectoriales euclidianos. Espacios vectoriales euclidianos. Entonces, la norma L2 y la distancia euclidiana, pues primero miremos lo que es una norma. Entonces, para cada elemento X de Rn, recordemos que los elementos de Rn son n tuplas, x1, x2 hasta xn de números reales. Y para establecer una norma en L2, la norma L2 en este espacio vectorial la definimos así. La norma de x sub 2 se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de ese vector de Rn. A partir de esta norma se induce la distancia, una noción de distancia. Las normas inducen distancia. En este caso, esta norma, la norma L2, induce una distancia, una forma de hablar de qué tan lejanos está un punto de otro, un elemento de otro Rn. Es esa distancia euclidiana para decir cuando la noción de cuán cerca o lejos está un punto de otro en Rn se define así: la distancia entre x y y, entre dos elementos de Rn, es la norma de la diferencia en L2. Es decir, que restamos los vectores y luego calculamos la norma de la diferencia, y la norma de la diferencia es la distancia. Es decir, eso es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las componentes respectivas de estos vectores xy en Rn. Geométricamente, esta distancia representa la longitud del segmento recto que une el punto X del punto Y en el espacio euclidiano, entendiendo los vectores interpretados geométricamente como puntos. La interpretación en regresión, es un problema de regresión supervisada, en el que si tenemos y, va a ser y1 hasta yn. Y ahora miremoslo en el contexto de Machine Learning, y es la interpretación de esta norma y esta distancia euclidiana. Entonces, en el contexto de regresión, la variable objetivo y es una n-tupla de valores reales observados en un experimento. Y y gorro es otra n-tupla de predicciones, y esas predicciones son números reales. Entonces, el vector de errores o residuo es la diferencia de estos dos vectores, del vector de datos reales observados menos el vector de predicciones del modelo. Y menos y gorro, ese va a ser el error. Y la norma L2 de este vector de error total
Lo definimos entonces así como la norma de E en el E2 es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes del vector diferencia, que son las diferencias de las componentes respectivas del vector de valores observados y el vector de predicciones. Es decir, el desempeño del modelo se puede interpretar como la distancia euclidiana entre el vector de valores reales y el vector de predicciones. Entonces en definitiva, la noción de distancia en el espacio vectorial euclidiano Rn se transporta al Machine Learning para medir desempeño del modelo. Entonces un modelo se desempeña bien en la medida en que el vector de predicciones se esté muy cercano al vector de valores observados en sí. Entonces, un modelo de desempeño bajo es aquel en el que son muy distantes los vectores de predicciones de los vectores de valores reales observados. En relaciones, ahora veamos la relación con métricas de desempeño. Entonces, las métricas de desempeño son usuales para regresión, son MSE o Mean Square Error, es decir, el error cuadrático promedio por sus siglas en inglés, que va a ser el promedio, 1 sobre n, de la suma, o el promedio de las, en realidad, el promedio de los cuadrados de los errores cometidos por el modelo. Entonces, en definitiva, el Mean Square Error, miren que esta parte es, en definitiva, esta suma es el cuadrado de la distancia entre y y y-gorro, entre y y-gorro, perdón. Y es la componente yésima del vector y. Entonces, el MSE es, en definitiva, el cuadrado de la distancia entre estos dos vectores, o el cuadrado de la norma del vector de error, multiplicada por 1 sobre n. Observa entonces que el MSE es entonces efectivamente 1 sobre n por la norma de la diferencia de y y-gorro al cuadrado, esa norma al cuadrado. Y minimizar el Mean Square Error equivale a minimizar el cuadrado de la distancia euclidiana entre y y-gorro. Entonces, y lo que busca un modelo de Machine Learning es efectivamente minimizar el error, es decir, minimizar la distancia entre el vector de valores reales observados y el vector de predicciones. Ahora miremos entonces que no trabajamos con el MSE usualmente, sino con la raíz del error cuadrático promedio, o Root Mean Square Error, MRSE, por sus siglas en inglés. El RMSE es la raíz del MSE, y eso nos va a dar entonces 1 sobre la raíz de n por la norma euclidiana o norma L2 del vector diferencia, o la distancia entre y y y-gorro. El Root Mean Square Error es proporcional a la distancia euclidiana promedio, entre observaciones y predicciones, y tiene la ventaja de estar en las mismas unidades de la variable respuesta. Entonces, el Root Mean Square Error está en las mismas unidades de la variable respuesta, mientras que el Mean Square Error no está en las mismas unidades de la variable objetivo o variable respuesta. Ahora, ¿por qué la norma L2 es tan usada en regresión? Miremos, nos da una interpretación, la inteligencia artificial nos da una interpretación geométrica clara del asunto, y es que el aprendizaje consiste en acercar el vector de predicciones al vector real, o al vector real en el espacio Rn. Entonces, eso es aprender. Un modelo aprende de los datos cuando acerca cada vez más el vector de predicciones del vector real en el espacio Rn. ¿Y qué propiedades analíticas son favorables? Y es que la norma L2 al cuadrado es una función convexa y es una función derivable, lo que facilita el uso de gradiente descendente en Machine Learning, que es un algoritmo muy bueno para entrenar entrenar algoritmos de Machine Learning, y los métodos de optimización cerrados, como la regresión lineal clásica, que tiene una fórmula cerrada para hallar la función lineal que captura la tendencia de los datos. Y la conexión con mínimos cuadrados, si es que la regresión lineal ordinaria
busca el mínimo por todos los θ, que haga que la norma cuadrado o el cuadrado de la norma L2, el cuadrado de la norma L2, entre y menos x θ, que es el vector de predicciones. Este producto entre la matriz de atributos x y el vector de parámetros del modelo θ, ese producto de x θ es el vector y gorro de predicciones. Entonces y menos x θ es y menos y gorro. Entonces así la regresión lineal ordinaria busca minimizar, hallar el mínimo de todas esas cuadrados de normas por todos los θ de cada uno de los modelos que vaya, de cada uno de los parámetros del modelo que está implementando. Es decir, el mejor ajuste en el sentido de mínimos cuadrados, eso es lo que busca la regresión lineal ordinaria. Una proyección ortogonal, que en realidad geométricamente se ve como una proyección ortogonal del vector y sobre el subespacio generado por las columnas de x. Entonces aquí vemos que en definitiva mínimos cuadrados tiene que ver con los conceptos de proyección ortogonal y de subespacio generado por las columnas de una matriz, y de subespacio generado por las columnas de una matriz. Entonces es por eso que esto nos induce en docencia de la matemática a enseñar tanto el espacio vectorial Rn como los conceptos de norma en ese espacio vectorial. Entonces dar la noción de espacio vectorial, dar la noción de norma, dar la noción de distancia, dar la noción de producto entre matrices y vectores, en realidad de producto matricial, entre otros conceptos, y el concepto de espacio generado y de proyección ortogonal de un vector sobre un espacio. Las limitaciones de la distancia euclidiana son que, aunque es muy poderosa esta norma L2, ella penaliza fuertemente los errores grandes, es decir, hace grandes a los errores grandes. ¿Y quiénes son los errores grandes? ¿De dónde provienen? Provienen de los outliers, es decir, de los datos atípicos. Es sensible esta norma a las variables, es sensible a la escala de las variables. Por eso requiere que los atributos estén normalizados. Y normalizarlos es que los valores queden en 0,1, en el intervalo 0,1, que sean valores pequeños. Y puede no ser la mejor opción si el ruido no es aproximadamente gaussiano. Entonces se está buscando que un criterio para utilizar la norma L2 en Machine Learning es que el ruido sea aproximadamente gaussiano. Por ello, en algunos contextos se prefieren normas como L1 o el Mean Absolute Error o el error absoluto promedio, que eso hace que la regresión se considere robusta y las pérdidas de Hoover o cuantílicas. En resumen, la distancia euclidiana proviene de la norma L2 y en regresión mide cuán lejos están las predicciones de los valores reales. Y las métricas como MSE y RUT y RMSE, o sea, Mean Square Error y Root Mean Square Error, es decir, error cuadrático promedio y raíz del error cuadrático promedio, son versiones normalizadas de esta distancia. Son versiones normalizadas de esta distancia. Y su éxito se debe a la interpretación geométrica, propiedades matemáticas y facilidades de optimización. Es que esta métrica la podemos interpretar geométricamente como una distancia. Y es la base teórica del criterio de mínimos cuadrados ampliamente usado en Machine Learning. Ahora vemos la conexión didáctica entre la interpretación geométrica, las normas L2 y L1, y su implementación práctica en Python, pensada explícitamente para cursos de regresión, Machine Learning y pensamiento computacional usando NumPy, Matplotlib y Scikit-learn. Entonces la idea es que podamos mostrar, ver y discutir con los estudiantes cómo medir el error, que en definitiva medir el error va a ser equivalente a medir una distancia. ¿Entre quiénes? Entre dos vectores, el vector de observaciones reales y el vector de predicciones, el vector y el vector de predicciones y gorro.
Interpretación geométrica con código NumPy. Entonces, primeros datos, partimos de datos reales y predicciones como vectores en RN. Entonces, en esta, aquí yo les separamos la línea para importar NumPy, que es la librería estrella, en manejos vectoriales y matriciales. Esa es una librería de cálculo numérico asociada a Python maravillosa. Que está también, que en definitiva todo lo pone en términos de un lenguaje muy rápido, que es el lenguaje C. Entonces hace una traducción entre el lenguaje Python y el lenguaje que es más lento y el lenguaje C, que es más rápido, para hacer los procesamientos de los datos de una manera muy rápida a través de lo que se llama operaciones vectorizadas asociadas a NumPy de Python. Creamos el vector Y, un vector artificial de componentes 3.0, 4.5, 6.0, 7.2 y 8.1. Ese es el vector de valores reales. Lo corremos y lo podemos mostrar también a la vez escribiendo el nombre de la variable para que nos aparezca en la línea de salida el vector, precedido con la sentencia array para decir que es un vector de NumPy. Luego, el yHat o vector de predicciones, o hat, recuerden que es gorro en inglés, que lo creamos a través de la función np.array de NumPy, evaluada en una lista de Python con los valores 2.8, 4.9, 5.5, 7.0 y 8.6. Aquí también ese hat lo mostramos en la línea de salida, mírenlo acá. Ahora calculamos el vector diferencia o el vector de error, y aquí nos muestra unos errores, y miren tan bonito. Aquí está un error de 0.2, y aquí está otro error de 0.2 que suma 0.4, y aquí está un error negativo de menos 0.4. Entonces así la suma de este y este error es 0, y este también le da suma 0. Entonces ahí la suma de esas componentes da 0. Es muy curioso. Entonces eso lo podemos ver acá, que si yo np.sum a las componentes de E, entonces me da 0, un error de 0. Bueno, entonces el vector de error, sus componentes suman 0. Eso también justifica el por qué uno utiliza la métrica euclidiana o la norma euclidiana, porque ella lo que hace no es sumar los errores, sino sumar los cuadrados de los errores. Entonces así, la función norm del módulo lineal asociado a NumPy, evaluada en E, cuando le ponemos el parámetro ORD o de orden en 2, estamos utilizando la norma euclidiana. Entonces el parámetro ORD de esta función, aquí le ponemos como línea de comentario precediendo con numeral, me define qué tipo de norma estoy utilizando, qué tipo de norma estoy utilizando. Y entonces aquí calculo la L2 distancia como la norma del vector de error. Y recuerden que esa L2 distancia o distancia L2 es la distancia entre el vector de observaciones reales y el vector de predicciones de gorro. Aquí nos muestra que efectivamente nos da una distancia de 0.86. Una distancia de 0.86. Y esto simplemente, esto implementa directamente la norma L2 de Y menos Y gorro. Y aquí ya nos muestra que la lectura didáctica es que esta cantidad es la longitud del vector error, E, y mide qué tan lejos está el modelo de la realidad en promedio geométrico. Y la norma L1 o distancia Manhattan, entonces lo implementas con la función norm del módulo lineal o linalg de NumPy con ORD en valor 1 para que implemente la norma L1. ORD orden en 1 implementa la norma L1.
L minúscula 1. Y ya en la norma L1 de E no nos tiene que dar la misma norma L2, tiene que ya nos da un número más grande, 1.8. Entonces esa es la L1 distance, que es la distancia entre el vector de predicciones y el vector de valores reales observados. Y miren que dependiendo de la norma es la distancia. Miren, la distancia es de 0.86 si la mide con la distancia euclidiana. Y la distancia es de 1.8 si lo mide con la distancia asociada a la norma L1. Entonces así nos calculó la norma del vector de diferencia entre Y y Y gorro en norma L1. La norma L1 o la norma 1 de Y menos Y gorro, que es la suma de los valores absolutos o de las distancias entre cada una de las componentes del vector Y el vector Y gorro. Y la lectura didáctica es que el error total se mide como la suma de desvíos absolutos. Los desvíos son el valor absoluto. El error total se mide como la suma de los desvíos absolutos. Es decir, el desvío es simplemente la diferencia entre una componente de un vector y la componente respectiva. Entonces eso sería el desvío, y el valor absoluto del desvío entonces es el valor absoluto aplicado a esa diferencia. Y eso no exagera los errores grandes, porque no estamos elevando el cuadrado. Elevar el cuadrado a los números grandes los hace más grandes. Pero cuando el número es grande, sí, es decir, mayor que 1. Y la conexión directa con métricas de desempeño. Entonces, n es el número de observaciones. ¿Cómo lo podemos calcular? Con len de y. Aquí calculó a n, el número de observaciones. Y el mean square error, ¿qué viene siendo? Pues el promedio de las componentes del cuadrado del vector de error. Sí, porque el vector de error tiene en cada una de sus componentes las diferencias respectivas entre los vectores Y y Y gorro. Y al elevar al cuadrado cada componente, entonces ese es E asterisco asterisco 2. Es el vector de los cuadrados de las componentes de E. Y hacia los cuadrados de las componentes de E les calculo el promedio. Entonces así tendré el MSE, porque el promedio es la suma de los cuadrados. En este caso, la suma de los cuadrados dividido por el número de datos. Y el root mean square error es la raíz cuadrada del MSE. ¿Y quién es el MAE? El promedio entre los valores absolutos de las componentes de E. El promedio de los valores absolutos es el MAE. Y así entonces tendré el MSE, miren que aquí me lo imprime, el MSE me dio 1.41, el root mean square error de 0.38 y el MAE de 0.36. Son muy cercanos estos dos y están en las mismas unidades de la variable objetivo Y. Y la relación clave para los estudiantes es que el root mean square error es en definitiva 1 sobre la raíz de n de la norma L2 de la diferencia entre Y y Y gorro. Es decir, el root mean square error es 1 sobre la raíz de n, del número de datos, de la norma L2 o la distancia entre Y y Y gorro. Y el MAE es 1 sobre n de la norma L1 o la distancia entre Y y Y gorro, pero con la norma medida o utilizando la métrica o distancia inducida por la norma L1. Ahora entonces visualización geométrica. Entonces, bueno, pues visualización geométrica con Matplotlib. Para el caso en que n es 2, cuando solamente tenemos dos daticos, dos observaciones. Este ejemplo es muy potente en clase porque permite ver las normas. Entonces, si importamos Matplotlib, creamos un vector de solo dos componentes, vector Y de observaciones 4 y 6 y Y hat de 6 y 3. El error va a ser entonces la diferencia de esos dos vectores. Creamos la figura. Trazamos el vector que va del origen de coordenadas a
Es un segmento, una flecha que va del origen de coordenadas a error de 0, error de 1, es decir, va desde el punto inicial, el punto 0, 0 del plano, al punto error de 0, error de 1. Angles en XY, scale units en XY y scale en 1. Y creamos un skater desempaquetando a Y. Con asterisco Y desempaqueta ese vector Y que tiene dos componentes. Y le ponemos Y real. Y también creamos el diagrama de dispersión con desempaquetando Y hat, es decir, con asterisco Y hat. Y ese es el vector predicho, Y predicho. Y trazamos también el origen de coordenadas con un skater. Y bueno, y le trazamos el eje horizontal y el eje vertical, le trazamos cuadrícula, escalamos los ejes con igual escala para el eje Y y para el eje X con axis equal, pero yo voy a poner mejor no axis equal. Bueno, voy a mostrarles cómo queda con axis equal. Activamos la leyenda y el título y mostramos, y este gráfico para nuestro video le ponemos con plt.savefig y ponemos R para cadena en crudo y le pedimos la ubicación de descargas en mi computador para obtener la ubicación de quiero guardarlo, y aquí le pongo backslash. Eso va a ser la visualización de los vectores de valores reales. Entonces vector de observaciones versus vector de predicciones punto png, si quiero que la extensión sea de png. Y aquí ya corro y mire que me traza el vector. Aquí no quedó totalmente el vector de error aquí trazado negrito del origen hasta acá. Entonces yo, para hacer eso, va a generar que en el rectángulo de visualización sea, como estamos viendo, de que debemos graficar como desde menos 2 hasta 7, entonces que grafique desde menos 4 hasta 7, por ejemplo. Entonces en X desde menos 4 hasta 7, y en Y de 0 hasta 6. Entonces pongámosle aquí de 0 hasta 7. Y miren cómo nos queda el vector de error, veanlo aquí, y ese vector de error, miren que tiene la longitud y es paralelo al segmento que une a los dos vectores, a Y real, al vector de observaciones y al vector de predicciones. Miren que el vector de predicciones y el vector real están distanciados y tienen una gran distancia. Esa distancia es la longitud del vector de error, que es el que está aquí en negrita. Ese vector de error que nos lo creó Quiver, aquí le ponemos, creo que él tiene parámetro label, entonces le ponemos vector de error, el vector de error. Entonces nos vamos a ver si nos mire que sí. Entonces ahora sí, el vector, el negrito es el vector de error, y así ya nos quedó mejor el gráfico con título, el eje horizontal y el eje vertical. En este caso son componentes. El eje horizontal es la primera, la abscisa de los vectores Y gorro, y Y son las ordenadas de esos dos vectores. Ya nos quedó mucho mejor el gráfico. Y el manejo pedagógico, tenemos que la norma L2 es la longitud de la recta del vector de error, y la norma L1 en realidad geométricamente como es la suma de valores absolutos, y esos valores absolutos de las diferencias de las componentes respectivas son las longitudes de unos segmentos horizontales y verticales. Entonces en realidad la norma L1 se puede interpretar como el recorrido en escalera horizontal más vertical, cuando pasas de un punto a otro en el plano. Yo quisiera como que visualicemos esa distancia entre un vector y otro. Entonces aquí yo les voy a pedirle que me dé una visualización con Matplotlib para que lo puedan ver y les quede en este video eso. De aquí en el nuevo chat le voy a pedir, bueno, pues dame una
visualización con matplotlib de la distancia inducida por la norma L1 entre dos puntos del plano. Entonces, dame la visualización con matplotlib de la distancia inducida por la norma L1, entre dos puntos del plano. Creo que ya lo podemos dejar así para que nos muestre efectivamente de tal manera que pueda visualizar a mis estudiantes la interpretación geométrica de la distancia entre dos puntos cuando esta es inducida por la norma L1 de suma de valores absolutos de las diferencias de las componentes respectivas de los puntos o vectores. Entonces miremos que cuando uno le da un prompt bien bueno a ChatGPT, bueno, y eso yo digo bien bueno, aludiendo al prompt engineering, esto, es decir, muy bueno es que utilices los conceptos aprendidos en la Universidad de Antioquia. Yo utilizo los que he aprendido como licenciado en matemáticas y magíster en ciencias matemáticas. Licenciado en matemáticas de la Universidad de Antioquia y magíster en matemáticas, en ciencias matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, cuando utilizas esos conocimientos, esos conceptos, lo que quiero decir con esto es animarte a que uno aprenda en la universidad unas estructuras conceptuales que le permiten resolver problemas reales. Y eso es lo que quiero darle a mis estudiantes en mis cursos. Dame, por favor, y esta es la parte como también de educación emocional. Y aquí ya le digo, miren que ya lo pongo a trabajar. Vamos a ver si no se nos demora mucho en darnos esta respuesta. Y mientras no la da, yo les voy mostrando otra parte que quiero dentro de esta interpretación tan importante de las medidas de desempeño en Machine Learning y cómo están asociadas con la norma euclidiana y con la norma de Manhattan o norma L1. Entonces ahora vamos para la comparación de L2 versus L1, pero utilizando Sklearn. Aquí ya no está generando la respuesta, miren, ya nos generó el código, pero mientras él termina, vamos a seguirte mostrando esa comparación entre L2 y L1 con Sklearn, utilizando regresión con pérdida inducida por la norma L2, es decir, cuando quiero utilizar la función de pérdida o de error al modelar unos datos, pues cuando trato de hallar esa función lineal, la función de regresión lineal, utilizando la norma L2, es efectivamente que estoy utilizando entonces a mean square error o a root mean square error en linear regression. Entonces aquí de Sklearn, del módulo linear model, importo la clase linear regression. Le doy los datos, aquí doy los datos, y instancio la clase, entreno con los datos y genero predicciones sobre los datos X de predictores. Es decir, la variable X es la variable de predictores y esta es la variable Y de valores observados. Y voy a hallar unas predicciones con el método predict sobre los mismos valores de la variable predictora. Y aquí ya los muestro. Entonces aquí muestro a Y hat
L2, con norma L2. Aquí ya nos muestra, eso se demora un ratico, entonces como eso siempre demora, yo siempre quiero dejar en el código porcentaje time para decir cuánto demora usualmente. Miren, ya terminó el entrenar el modelo. Entonces, entrenar, hacer las predicciones, modelo de regresión lineal. Aquí son las predicciones y entonces él lo que hizo fue optimizar el mínimo entre y menos y gorro, bueno, el mínimo de los cuadrados de las normas. En realidad el mínimo de los cuadrados de las normas L2 del vector de error. Entonces él halló el mínimo. Cuando haya el mínimo del cuadrado de la norma, él dice que ya entrenó. Y ese mínimo es encontrar la función lineal que hace que las predicciones estén más cerca. Las predicciones Y gorro estén más cerca del vector Y. Eso es lo que él está haciendo. Entonces es entrenar eso y veamos con el D1 cómo se hace eso. Pues entonces ya de Schiller del módulo Linear Regression ya no importa esa Linear Regression, sino a Quantile Regressor, la clase Quantile Regressor. Entonces creas un modelo L1 instanciando esa clase con parámetro Quantile en .5 y alfa en 0. Y entrenas con los datos y haces predicciones de manera análoga. Y nos muestra esas predicciones Y hat para la norma L1. Y ya él nos hace las predicciones. Entonces miren, aquí están las predicciones 3, 4.3, 5.6, 6.9 y 8.2. Y ya con esta, miren que las predicciones son parecidas, cambiando la norma. La primera predicción es 3 y con la otra norma también es 3. Y la segunda predicción es 4.3 y con la otra norma es de 4.25, muy cercanas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo para cuando entrenó? Él halló el mínimo entre las normas. Y digo las normas porque para cada recta con la que ensaye va a hallar un vector de predicciones y va a hallar la norma para ese vector de predicciones de el vector diferencia entre Y gorro. Entonces haya el mínimo de esas normas, pero norma L1, y cuando haya ese mínimo ya terminó de entrenar. Y ahora visualicemos. Creamos una figura y visualizamos los datos. Entonces en esta parte él visualiza los datos con la función scatter para diagramas de dispersión, la función scatter de Matplotlib, de ahí el PLT. Después grafica a X contra las predicciones, es decir, las abscisas o la variable objetivo contra las predicciones bajo la norma L2 y lo etiquetamos con regresión L2, es decir, con mean square error. Y también grafica a Y contra Y hat L1, es decir, con el segundo modelo. Y la leyenda, el grid o cuadrícula, el título, comparación geométrica entre el modelo con norma L2 y el modelo con norma L1. Y aquí también ese lo guardamos, entonces con plt.savefig y le ponemos aquí también en crudo la cadena. Bueno, vamos a ver si todavía, sí, está la misma. Y en este le ponemos la ubicación de mi carpeta de descargas, que es c2 /users /marco /downloads. Y ya le damos nombre, y esto es comparación entre modelos dependiendo de la medida de la norma, dependiendo de la norma que utilice, la norma euclidiana o la norma de Manhattan, .png. Y lo corremos y mire que nos muestra que esos modelos están muy cercanos, el modelo lineal que acerca de estos datos. Estos datos los vamos a ponerlos como en rojo,
Entonces pongámosle aquí con los datos. Entonces aquí le ponemos color igual a red y volvemos a correr. Y mire que nos da los datos en rojo y los modelos azul y naranja. El azul es el modelo L2 que captura la tendencia de los datos, mire que la captura muy bien, y con el norma L1 también de manera muy cercana. De hecho se encuentran para valores bajos, se encuentran casi que se superponen. Entonces son modelos, entonces dependiendo de la norma es el modelo, y el científico de datos entonces va a necesitar saber seleccionar la norma, porque y eso va a depender del tipo de datos y el comportamiento de los datos. Porque la norma L2 es cuando el error es gaussiano o hay comportamientos acampanados en los datos, con datos atípicos más bien pequeños. Y la norma L1 ya es cuando hay outlier, entonces para que no se deje afectar el modelo por los outliers, porque el L2 sí se deja afectar por él, hace que el error sea muy penalizado por los outliers o valores atípicos. Entonces la comparación didáctica entre estos dos, para mis cursos es que la métrica asociada MSE o Root Mean Square Error o métrica euclidiana, o esa es la métrica asociada a la norma L2, y que MAE es la métrica asociada a la norma Manhattan o norma L1, y que el aspecto geométrico es que ella es una distancia del segmento rectilíneo que une los puntos Y y Y gorro, y en este es la distancia en escalera que une los puntos Y y Y gorro. Y la sensibilidad a Euler es muy alta en la norma L2 y muy baja en la norma L1. Y la interpretación es que el error es como la norma L2 es el error cuadrático promedio y la norma L1 es el error absoluto promedio. Y en optimización, la optimización aquí es suave, es una función derivable, y en esta la optimización es no derivable en cero. Y el uso típico se usa usualmente para regresión clásica y Machine Learning estándar, y ya la norma L1 se utiliza para regresiones más robustas o más fuertes, más exigentes. El mensaje clave para los estudiantes es que entrenar un modelo de regresión es un problema geométrico. Buscamos un modelo cuyas predicciones estén lo más cerca posible de los datos reales, donde cerca depende de la norma que elijamos. Es decir, dependiendo de la norma nos da unas distancias diferentes entre dos puntos dados. L2 castiga mucho equivocarse mucho, y L1 prefiere equivocarse un poco muchas veces. Si quieres que nos pide más cosas que nos puede ofrecer la inteligencia artificial para seguir creciendo en esta didáctica del Machine Learning. Entonces hasta aquí les muestro comparación didáctica entre estas normas, y les agradecemos mucho.